Vimos las salidas digitales, ¿verdad? Entonces recordémonos que en el caso del Arduino, la placa Arduino, iba a tener 13 pines, del 0 al 13 para un total de 14 pines. Estos 14 pines dijimos que los podíamos programar como salidas o como entradas. En la clase anterior hablamos de las salidas y dijimos que para programar las salidas, vamos a regresarnos acá para aprovechar el repaso mejor, que para las salidas teníamos exactamente aquí esto, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacíamos en el caso de una salida era usar la instrucción pinMode que se usaba en la función voidSetup. Ahí es donde lo configuro, poniendo entonces pinMode, abríamos paréntesis, poníamos el número del pin que quiero configurar, o sea, alguno de estos pines que están aquí, y después separado por coma la palabra output, donde era salida, evidentemente, ¿verdad? Cerrábamos paréntesis y siempre terminamos el renglón de programación con punto y coma. Una vez que en la función voidSetup nosotros declarábamos a este pin como salida, entonces nosotros podíamos, al ser una salida, nosotros en ese pin lo que podíamos hacer era escribir, dijimos, ¿verdad? Escribir. Lo que hacíamos era escribir. Entonces se le dice escribir porque yo voy a sacar algo por ese dato, por esa patilla que configuré como salida. Resulta que como es digital, es una salida digital, nosotros dijimos que al ser una salida digital prácticamente solo podía poner un 1 o un 0, donde un 1 lógico era equivalente a 5 voltios de corriente directa. Y el 0, obvio está que es 0 voltios de corriente directa. Entonces, cuando hablamos de escribir es que yo voy a sacar por ese pin, repito, que ya configuré como salida gracias a esta instrucción, y que esa instrucción la coloco en la función voidSetup. Entonces, a través de la instrucción digitalWrite, nosotros podíamos entonces escribir. O sea, ¿qué hace digitalWrite? Lo que hace es escribir, ¿en dónde? En el pin que tiene este número. Y entonces aquí yo podía escribir 1 que es high o 0 que es low. Repito, vamos a quitar un poco aquí. Entonces yo puedo escribir acá un 1 que es high o un low que es 0, ¿verdad? Entonces esto de aquí se interpreta como un 1, o lo que es lo mismo, tendríamos 5 voltios de corriente directa a la salida, o aquí si yo pongo low, esto se interpretaría como un 0. O igual tendríamos 0 voltios a la salida. Entonces, ¿qué es lo que hace la instrucción digitalWrite? Lo que hace es escribir. Recuerden ustedes, escribir, ¿verdad? Lo que hacen es escribir. ¿Qué es escribir? ¿Dónde? En el pin que está aquí. ¿Qué escribe? Un 1 o un 0. ¿Qué hace la función pinMode? Entonces configura, ¿verdad? Configura. ¿Qué configura? Al pin que está acá. ¿Cómo lo configura? Como entrada o como salida. Si es salida es output, si es entrada es input. Pero aquí esto tiene que ir siempre en mayúsculas. O sea, las instrucciones se tienen que escribir siempre respetando la sintaxis, porque la programación exige eso. Exige que tenemos que ser muy respetuosos de la sintaxis. Entonces, analizado eso, nosotros nos podremos recordar rápidamente para seguir. Vamos a hacer el repaso rápido ahí. Veamos acá en este ejemplo que ya lo habíamos analizado, que teníamos la primera parte del programa que era que el encabezado, ¿verdad? El encabezado. ¿Qué hacíamos nosotros aquí? Abrirlo con el slash asterisco y lo cerrábamos con el slash asterisco. Y todo lo que nosotros íbamos a poner aquí iba a ser solo para nosotros. Al abrirlo con el slash asterisco y asterisco slash, entonces resulta que nosotros podemos simple y sencillamente comentar lo que yo quiera aquí, y que el programa, la computadora, el Arduino, la máquina que va a ejecutar ese programa, simple y sencillamente no lo va a ver. Para la máquina esta parte no existe, ¿verdad? Pues es un comentario. La segunda parte que vimos era la función voidSetup, donde en la función voidSetup nosotros hacíamos varias cosas. Hoy vamos a ver varias cosas. Lo primero que ya habíamos visto es que aquí es donde yo configuro mi pin
como entrada o salida, en este caso con la palabra pin mode, y lo hago con el número del pin. Aquí yo estoy usando como ejemplo el pin número 3, puedo usar cualquiera de los 14, y entonces le pongo output porque yo quiero que sea una salida, ¿verdad? Una salida. Y por último estaba la función void loop, ¿verdad? En la función void loop es donde yo voy a escribir que el cuerpo del programa. El cuerpo del programa era todo lo que yo quería que hiciera el programa. Este programa, ¿qué iba a hacer? Iba a encender o apagar un LED. Ustedes en el video que ya vieron todo el resto de la parte, y vieron cómo hicimos un semáforo y cómo utilizamos estas instrucciones para hacer varias cosas. Entonces, como recordatorio, recuerden que está el cuerpo del programa. Entonces, en el void loop, primero, el void loop es un lazo, o sea, se va a repetir en forma infinita hasta que yo lo saque de ese lazo, mientras que la función void setup solo se repite una vez, ¿verdad? Solo una vez, ¿verdad? Solo una vez se repite. Entonces el programa viene, para él el encabezado no existe, llega al void setup, lo hace una vez, sigue, y aquí se va a enciclar. ¿Qué haría aquí? Digital write, que era para escribir. Entonces en el pin 3 me está escribiendo un 1, se enciende el LED. La instrucción delay, que dijimos que era la instrucción delay, muy importante. Dijimos, ok, la instrucción delay, dijimos que era un retardo, o sea, un stop, nos va a parar el programa durante cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo? El que yo meta aquí entre paréntesis. Entonces, entre paréntesis yo voy a meter aquí un número, y ese número que está aquí es en milisegundos. Ese número que está aquí es en milisegundos. La idea, entonces, 1000 milisegundos equivalen a ¿cuánto? A un segundo. Entonces, cada segundo de retraso que yo quiero aquí, o de retardo, lo debo hacer por 1000. O sea, si quiero 2 segundos, debería poner 2000. Si quiero 3, 3000, y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto era que yo ponía aquí el pin 3 en alto y me voy a esperar un segundo en este caso, porque yo tengo 1000 milisegundos. Voy a esperarme un segundo. Una vez que haya pasado el segundo, entonces, ¿qué hace el microprocesador? Que es el cerebro, recuerden. Voy de nuevo para que no se nos olvide aquí algo importante, ¿verdad? Para que no perdamos, este es el microprocesador, ¿verdad? Esta cosa negra, este chip que está aquí. Y este microprocesador es el que interpreta ese programa que yo lo cargué, ¿por dónde? Por el conector USB, que dijimos que además de traernos los datos por aquello, nos podía servir también de VCC o de fuente de alimentación, o de lo contrario nosotros podíamos programar la plaquita, alimentar la plaquita con una fuente externa. Ya les expliqué cuál era la diferencia de tensiones entre una y otra. Pero entonces este microprocesador es el que tiene que interpretar el programa. ¿Cuál programa? Este que está viendo aquí. Entonces el microprocesador, de nuevo, pone el pin 3 en alto, espera un segundo, pone el pin 3 en bajo, espera un segundo, y una vez que pasó eso, el programa se va a enciclar porque es un lazo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que el LED se enciende, pasa un segundo, se apaga, pasa un segundo, se enciende, y ahí seguirá hasta que yo lo saque de eso. ¿Por qué? Porque la función void loop es un lazo que se repite en forma infinita hasta que yo la pare, mientras que la función void setup va a ser una función que se hace solo una vez. Ahora, cada vez, aquí hay algo importante. Recuérdense que el programa está iniciando aquí. Entonces voy a regresarme de nuevo a esta placa, porque recuérdense que aquí, en esta, yo les mencioné a ustedes el botón de reset, ¿verdad? El botón de reset. Okay. ¿Qué pasa cuando yo oprimo reset? Ok, cuando yo oprimo reset, lo que pasa es que el microprocesador toma y vuelve a inicializar el programa. O sea, imagínense que yo voy por aquí, por ejemplo, y en este momento yo estripé el botón reset. Entonces el microprocesador inmediatamente se detiene y regresa aquí al inicio, y el programa vuelve a comenzar a correr.
O sea, no es que cuando yo oprima reset el programa se detiene y ya no sé. Si el lazo siempre se va a seguir realizando. Entonces, repito, ese botón reset lo que hace es reinicializar el programa. ¿Qué implica eso? Que donde yo esté, en el momento que oprima reset, inmediatamente el microprocesador me trae a dónde? Al inicio, ¿verdad? Al inicio. ¿Inicio de dónde? Del programa, y el programa vuelve a empezar a ejecutarse. Ese es un reset manual. O sea, quiere decir que la única forma de que se active es que yo stripe el botoncito. Hay un reset por software que lo veremos luego. Bueno, a nivel general, entonces este sería el repaso para nuestras queridas salidas. Nada más voy a recordarles aquí entonces que estos pines que yo tengo aquí configurados como salidas, resulta que aquí en la salida va a haber una tensión, ¿verdad? Y va a haber una corriente. Esta tensión ya dijimos que va a ser 5 voltios máximo, es un 1 o un 0. Ahora, la corriente que puede darnos una salida como esta puede ir más o menos hasta 150 miliamperios. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le pido más de 150 miliamperios, la quemo. Entonces puedo quemar una salida del Arduino y eso sería un problema. Entonces, cuando nosotros conectamos una salida, voy a mandar algo, entonces la tengo que proteger. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, aquí en el pin número 13 que tenemos nosotros, una resistencia y un LED. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá lo que pasa, ya está en el video anterior, pero lo voy a repetir, es que yo tengo aquí la salida 13. Ok, entonces, esta salida la vamos a hacer pasar por una resistencia, y esta resistencia va a ir al extremo positivo de nuestro diodo LED, ¿verdad? Para que alumbre, y el negativo, la terminal negativa va a ir a tierra o a negativo, o lo que es lo mismo, GND. Entonces, cuando nosotros alimentamos, ponemos en alto a este pin, ya lo pongo en high, ¿qué es lo que pasa? Que aquí a la salida van a haber 5 voltios. Entonces, esta resistencia se recomienda que sea de 220 ohms. ¿Qué pasa acá? Que estos 5 voltios, ahora si ustedes ven, ¿qué sucede aquí? Esta parte entre la resistencia y el LED es una serie, ¿verdad? Circuito serie, conocido para nosotros. Entonces, este circuito serie que está aquí va a implicar que estos 5 voltios van a ser igual a ¿qué? A la tensión de la resistencia más la tensión del diodo LED. Entonces, estas dos tensiones sumadas deberían ser iguales a 5 voltios. Como están sumadas, esto me garantiza que ninguna de las dos va a llegar a ser mayor a 5 voltios. Y entonces, de esa forma, esta resistencia me limita la corriente de salida de esta salida para que no se queme. Además, me hace un divisor de tensión entre la resistencia y el diodo. Entonces, este diodillo se deja una parte de los 5 voltios y esta resistencia se deja otra parte de los 5 voltios, haciendo posible que este diodo no se queme, porque recuerden que los diodos funcionan aproximadamente entre 1,3 voltios y 3 voltios, dependiendo de las características. Entonces, al conectarlo de esta forma, de la patilla a una resistencia, la resistencia al diodo LED, entonces yo me voy a asegurar que el diodo LED no va a tener más de 3 voltios y no se quema. Y además que esta resistencia me va a proteger, y esta salida que está aquí, cualquiera de estas salidas, no va a tener que dar más corriente de la que puede dar. Entonces, a la hora de conectar la salida, yo siempre tengo que proteger, si son LED, el LED para que no se me queme, y tengo que proteger la corriente que me puede dar de salida, esta salida que yo la programé como salida, recuerden, con pin mode y output, para evitar que eso se queme. Entonces, esos detallitos nos van a ayudar como repaso de usar las salidas del Arduino. Para las entradas, un segundito, para las entradas, voy a borrar aquí y voy a venir aquí, ahora me devuelvo a esa transmisión. Para las entradas, cuando yo tengo una entrada, tengo que hacer varias cosas. Primero, igual, en el lazo de Void Setup, tengo que definir, programar a estos pines, a cualquiera de estos pines que está aquí, como entrada. ¿Cómo hago eso? Igual uso la función
pinMode. La función pinMode, el número de pin que yo quiero, pero esta vez como yo quiero una entrada, entonces voy a usar aquí input. Repito, como yo quiero una entrada, lo que voy a usar es input. Antes usaba output, vea que se escribe todo con mayúscula. Entonces automáticamente, utilizando esta función, yo voy a coger un pin, cualquiera de ellos, y los voy a programar como entrada. Vamos a decir que cogí el pin 7, por decir algo así. Entonces aquí sería pinMode 7, ¿verdad? Coma input. Entonces, ¿esto a dónde va? Esto va en el void setup, ¿verdad? Recuerden que esto va en el void setup, ¿verdad? En el void setup, paréntesis, por aquello. Entonces, esto siempre sigue yendo en el void setup, pero ahora lo que voy a hacer es programar el pin como entrada. Entonces, fíjense que para programar el pin, simplemente en cualquier caso uso pinMode, el número del pin, y lo pongo como entrada o como salida usando input o output. En esta caso vamos a dedicarnos a ver las entradas. Entonces, primero configuro esto como entrada. Configuro el pin, digamos el pin 7 por decir algún ejemplo, lo voy a configurar como entrada en el void setup con pinMode. Ok, ya lo configuré como entrada. Ahora, aquí hay algo importante. ¿Qué dijimos nosotros? Cuando yo lo configuro como entrada, cuando como en salida escribía, como entrada, ¿qué hacía? Leer, ¿verdad? Como entrada yo lo que hago es leer lo que hay en el pin. ¿Por qué? Porque a este pin 7 llegó algo. Aquí llegó alguna carajada, tiene que haber llegado. Entonces, siguen siendo entradas digitales. Entonces, aquí primer gran detalle. Yo solo puedo hacer una entrada digital. Entonces, entrada digital solo va a poder tener dos valores: 5 voltios en corriente directa o 0 voltios en corriente directa. Cuidado, cuidado. Ahora, ¿qué pasa? Recuerden que estas son entradas digitales. Voy a regresarme de nuevo a la puro inicio porque creo que es muy importante. Aquí, recuerden que nosotros ya teníamos aquí, en esta parte de aquí, teníamos entradas analógicas. Entonces, en estas entradas analógicas yo puedo conectar corriente directa o corriente alterna, siempre que no pasen el valor de 5 voltios. Pero en el caso de las entradas analógicas, analógico quiere decir que va a tener un rango. O sea, va a tener aquí un valor mínimo y va a llegar hasta un valor máximo. Entonces, en las entradas analógicas yo sí voy a poder tener un rango, una variación. Pero aquí, en las entradas o salidas digitales, no importa que yo lo use como entradas o como salidas, al ser digitales, eso siempre va a poder tener un valor de 1 o 0, ya sea que lo esté escribiendo o que lo esté leyendo. O sea, en pocas palabras, no importa que sean de entradas o salidas, el valor que yo voy a poder tener aquí, en estas entradas va a ser o hago que entren 5 voltios, voy a decirlo así a lo clásico, o le meto 5 voltios o le meto 0 voltios, pero no le puedo meter, y en corriente directa no le puedo meter corriente alterna y mucho menos más de 5 voltios porque la quemo. Téngalo por seguro que asesinea la entrada. Claros en ese detalle, entonces estamos claros de que en la entrada es que le voy a meter algo al Arduino a través del pin. Ahora, yo tengo que leer eso. Ahora sí, ¿cómo voy a leer eso? O sea, ¿cómo se lee un dato que esté ahí? Entonces voy a tomar aquí, digamos que yo voy a usar el dato 0. Y yo tengo aquí 5 voltios a la entrada, o sea, un 1. En pocas palabras, le voy a meter un 1 al Arduino. ¿Cómo leo eso entonces? Ya yo sé que en el void setup nosotros configuramos el pin como salir, como entrada. Ahora, en el caso anterior, para que no nos olvidemos, cuando era salida, en el void loop, nosotros para escribir lo que usamos es la función digital write. Ahora vamos a usar la figura de digital read. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta es nuestra palabra clave. ¿Cómo se escribe? Digital en minúscula, R mayúscula, read. Entonces se escribe digital read, R mayúscula, EAD. Así se escribe, READ.
Entonces, esta es la palabra clave que me permite leer. Recuerden que esta es la palabra clave que me permite, ponerlo aquí para no irme ya, esta es la palabra clave que me permite escribir en la, o sacar algo por un pin, que es lo mismo que escribir, Digital Read. Ahora, Digital Read lo que hace es simple y sencillamente, esta es la palabra clave con la cual yo voy a escribir, a leer una entrada. Entonces, esta palabra es la que me va a ayudar, pero vean que antes la palabra estaba de primero, ahora no, ahora la tengo que configurar de esta forma. Entonces, ¿cómo la voy a configurar? Bueno, tengo que indicar el tipo de variable. Tengo que ponerle un nombre a esta variable. Y después voy a decir que esto es igual, y le digo, ¿a qué es igual esa variable? Entonces, ¿es igual a qué? A Digital Read, o sea, leo, ¿quién? A esa variable, o leo lo que yo tengo que, el pin. En pocas palabras, este sería el pin que yo escogí. Yo sé que ahorita está un poco enredado, pero en el ejemplo nos va a quedar muchísimo más claro. Ahora, aquí, por eso nosotros al principio vimos tipos de variables. Ustedes se recuerdan que los tipos de variables teníamos integer, teníamos float, teníamos int, ¿verdad? Teníamos char. Entonces, exactamente, aquí yo les hago. Entonces, aquí cuando ponemos tipo de variable, aquí nosotros lo que tenemos que hacer es escoger algún tipo de estas variables. Float, int, char, long, double. Recuerden que ya todas estas variables nosotros las vimos y vimos la definición de cada una de esas variables y qué eran esas variables, ¿verdad? Int es de entero, cuántos números podía tener, si era positivo o negativo. Double, long eran reales, long, float, que eran variables flotantes. Char, muy importante, recuerden que char era caracteres, ¿verdad? Caracteres, ¿verdad? Entonces quería eso, que si yo a guardar, en lugar aquí de guardar un número, iría a guardar una palabra, entonces tengo que usar char. Pero eso ya lo vimos. Entonces aquí la parte nueva es que nosotros aquí tenemos que darle un nombre a una variable. Esta variable es la que es donde nosotros vamos a guardar lo que leímos exactamente. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo voy a leer aquí? Entonces aquí yo voy a leer el dato que estoy metiendo aquí. Entonces viene el microprocesador y dice, ahora sí que tengo que hacer, voy a leer lo que está en el pin 7. Entonces, si en el pin 7 hay un 1, entonces el microprocesador toma este 1 que leyó aquí a través de esta palabra clave y lo guarda en esta variable. Lo guarda en esta variable que va a tener un tipo. Entonces, por ejemplo, si yo esta variable la declaro como char y guardo un valor numérico, me podría dar un error. Pero si yo guardo, por ejemplo, si yo esta variable la declaro de tipo int y guardo una palabra, de fijo no me lo va a aceptar y me va a generar un error. ¿Por qué? Porque las variables de tipo int son solo para números, ¿verdad? Entonces yo no podría guardar un carácter ahí. No podría guardar un carácter. Entonces tenemos que tener cuidado de definir el tipo de variable de forma correcta. Entonces vamos a analizar un ejemplo paso por paso, porque hoy hay que ver algunos conceptos nuevos aquí y entonces tienen que quedar muy claros. Primero teníamos el encabezado de nuestro programa, que ya sabemos todo el talalala, y que en este caso, ¿verdad? En este caso, acá sabemos que lo arrancábamos con slash asterisco, lo cerramos con asterisco slash y así sucesivamente. Entonces ya el encabezado me parece que no hay nada más que hablar. Muy bien, ahora sí, vean esto. Vamos a abrir la función void será. Recuerde que la abríamos con una llave. Ya ustedes saben que en la función void será nosotros definimos los pines. Vean que aquí lo tengo. Entonces aquí yo pongo pin mode. Estábamos usando el pin 7 de ejemplo y voy a decir que el pin mode, el pin mode 7 lo estoy declarando como entrada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es input. Sin embargo, entonces esta parte ya es un renglón conocido para nosotros. Esto es un renglón ya conocido para nosotros. ¿Por qué? Porque en la función void setup nosotros siempre vamos a colocar y a definir cuáles pines son de entrada y cuáles pines son de salida. Pero si ustedes se fijan, aquí hay una nueva función. Ok, esta función la vamos a utilizar porque ahora yo voy a leer el valor del pin 7. Cuando nosotros leemos el valor del pin 7, este pin
hay que ver ese valor en algún lado. Para eso usamos una función que se llama el monitor serial. El monitor serial es la pantalla, o sea, cuando yo conecto el Arduino a la computadora, yo puedo ver en la pantalla de la computadora la información que está entrando a los pines de Arduino. Pero para ver eso, nosotros tenemos que usar precisamente esta función que se llama serial begin. Ahora, begin, ojo, pongamos atención, ¿qué es begin? Begin es encender. Encender, o sea, encender, conectar, energizar. Eso querría decir entonces. Aquí, begin está acompañado de la palabra serial. Es porque yo voy a usar el monitoreo serial, pero en realidad, vean que se pone punto begin entonces. Punto begin. Punto begin. En realidad se va a usar más adelante con otras funciones. Por eso tienen que estar muy claros qué hace begin. Begin lo que hace es encender, despertar. Imagínense que todo está dormido, entonces begin es el que se encarga de levantar a todo el mundo. Es el reloj despertador. Entonces aquí el serial lo que le dice al microprocesador es: vamos a usar el puerto serial, vamos a comunicarnos, vamos a mostrar la información que está entrando al pin 7 por el monitor. Eso es lo que quiere decir serial, pero el monitor está apagado desde el punto de vista del software, ¿verdad? Esto es de software, de programación. Entonces, esta palabra begin lo que hace es inicializar, encender, despertar, decirle al monitor: hey papito, mire, tiene que demostrar una información ahí, al monitor serial, a la comunicación serial. Entonces, eso es lo que hace begin. Entonces, para usar esta instrucción del monitor serial, nosotros es otra de las cosas que hay que declarar en el void setup. Entonces ya sabemos dos cosas que hay que declarar en la función void setup. ¿Qué son esas dos cosas? Si el pin es de entrada o salida, y cuando yo quiero prender, activar cierta cosa. En este caso, ¿qué es lo que quiero prender? El serial. La S se escribe con mayúscula. La S se escribe con mayúscula, porque si no les va a dar un error. Entonces sería serial.begin. Ojo, el monitor serial se comunica con el Arduino a cierta velocidad. Entonces, ¿qué es bit? Esta velocidad sería bits, que ya es una palabra conocida para nosotros, bit por segundo. Bit por segundo. Entonces, en este caso, dependiendo del tipo de Arduino y el tipo de computadora que yo tenga y el tipo de aplicación que yo quiera estar haciendo, entonces esta velocidad va a cambiar. Repito, va a cambiar. Entonces, en este caso, aquí en medio del paréntesis pueden ir solo ciertos números. En este caso, por ejemplo, uno de ellos es 9600, otro muy usado es 11200, y ahí sucesivamente hay otra serie de números. Prácticamente nosotros por ahora solo vamos a usar 9600. Entonces, ¿qué quiere decir este 9600? Este 9600 es que el Arduino se está comunicando con el puerto serial con una tasa de transmisión de 9600 bits por segundo. De 9600 bits por segundo. Y esta es la velocidad más lenta, casi la más lenta. Entonces, eso quiere decir eso. Entonces, repito, ya a partir de hoy sabemos dos cosas que debemos siempre poner en el void setup. Es definir de nuevo si los pines son de entrada o salida, y en este caso, la activación, el encendido de ciertas cosas, de ciertas funciones. En este caso, ¿cuál es la función que estoy encendiendo? Serial, el puerto serial, la comunicación serial. Y la enciendo con la palabra begin. Pero en particular, ojo, esta velocidad es solo para el puerto serial. Entonces, aquí, para que la instrucción me quede completa, yo tengo que poner serial.begin, entre paréntesis, una velocidad. Y esta velocidad solo puede tener varios números. Para nosotros, por ahorita, solo vamos a usar 9600. 9600. Entonces, cuando vamos a leer, en este caso, es porque yo quiero ver en el monitor serial qué hay repito, después yo quiero ver en el monitor serial qué hay, qué está entrando en el pin 7. Pero si yo no quisiera verlo, no tengo que poner esta función. Nada más que si quiero verlo, entonces la vamos a poner. Entonces, esa función se pone ¿dónde? En void setup, y lo que hace es activarme la comunicación serial.
la comunicación serial. Muy bien, ahora sí, veamos. Entonces, hasta aquí ya con esto tendríamos configurado el VoiceSerap para poder leer un dato de entrada y verlo. En el void loop, ahora sí, aquí va a ir que el cuerpo del programa, ¿verdad? Recuerden que el void loop es el lazo, se va a repetir en forma infinita hasta que yo lo saque de ahí. Entonces, en este caso, en el cuerpo del programa, vea lo que vamos a hacer. Yo voy a declarar una variable que se va a llamar CTPSS, ¿verdad? En honor al Colegio Técnico de San Sebastián. Pero además, yo voy a decir que esa variable es de tipo int. ¿Sabe por qué? Porque tengo que escoger alguna de estas. Entonces, yo aquí, al principio, estoy declarando que voy a hacer int a CTPSS. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se llama mi variable? CTPSS. ¿Cómo se pudo haber llamado? Se pudo haber llamado Pepito, Sutanita, Mendinguito, Laura Castro, Roberto, Deyanara, como sea. Ahora, la característica es que esta variable que se llama CTPSS es una variable como entera. Entonces por eso yo pongo int CTPSS. Siempre se pone primero el tipo de variables. Y este tipo de variables, ¿de dónde viene? De aquí, ¿verdad? Por eso les puse para que no lo vean. En este caso yo estoy seleccionando una variable entera. ¿Qué pasaba con la variable entera? Quiere decir que CTPSS solo va a poder aceptar valores numéricos reales, ¿verdad? Perdón, reales no, naturales. Recuérdense ahí el tipo de, hay que repasar ese tipo, el asunto del tipo de variables. Entonces, aquí eso es lo que el microprocesador sabe. Dice, entonces ahora yo tengo una variable que se llama CTPSS y es de carácter entera. Igual, y uso mi palabra clave, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra clave para leer? Digital read. Entonces, aquí yo le digo, lea Digital read, lea que el pin 7. ¿Por qué el pin 7? Así es como se usa. Recuerden que yo les dije aquí que esto era medio enredadito, esta parte de aquí. Pero aquí sí nos va a quedar totalmente clara. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Simple y sencillamente, primero declaro la variable. Le pongo nombre. Aquí le estoy poniendo nombre, ¿verdad? En este caso la llamé CTPSS. La pude haber llamado así bien bonita. ¿Ven? La pude haber llamado Juancito, pero la llamé CTPSS y le estoy diciendo qué tipo de variable es. ¿Cómo? Indicando al principio si es entera, float, int, floor, todo el tipo que hemos visto. Entonces, una vez que ya yo declaré la variable, entonces digo, esto va a ser igual a qué. Entonces, yo sé que con Digital Read lo que va a hacer es leer lo que hay donde en la patilla 7. ¿Por qué voy a poder leer aquí? Porque ya yo aquí en el VoiceSerap la declaré como entrada. Entonces ya yo sé que el microprocesador sabe que el dato que está ahí es de entrada y que lo que tiene que hacer es leerlo. Así que una vez que lo lea, ¿cómo se interpretaría, digamos, esta función? Aquí lo que dice el microprocesador, lo que dice es, aquí, lea, así lo interpreta el microprocesador, lee lo que hay en la patilla número 7 y lo guarda en CTPSS. Entonces él agarra, recuerden que yo les mostré lo de las variables, que era como un cajón y que tenía espacios de memoria. Entonces, hay un espacio de memoria que ahora se llama CTPSS, porque así yo le puse. Entonces, el microprocesador viene, lee lo que hay en la patilla 7 y se lo lleva y lo mete dentro de ese cajón que se llama CTPSS, siempre respetando que tiene que ser un número, de cierta característica, porque la variable la declaré como entera. Entonces, una vez que él hace eso, entonces ya guardó el valor del leído del pin 7. Entonces se viene y vean lo que pasa aquí. Dice serial.println entre paréntesis CTPSS. Entonces, esta instrucción serial print lo que hace es escribir en el monitor serial. Repito, lo que hace es escribir en el monitor serial. ¿Qué escribe? CTPSS, pero no escribe la palabra CTPSS. Lo que va a escribir es el valor que hay ahí guardado. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué fue lo que hizo el microprocesador? Leyó lo que estaba en el pin 7 y lo metió dentro de esta variable.
pero esta variable lo que guarda no es CTPSS, lo que guarda es el valor leído. Si yo lo tengo en un 1, me lee un 1, si yo lo tengo en 0, me lee un 0. Entonces, ¿qué es lo que va a imprimir aquí esta frase, esta palabra? Serial print. Recuerden que serial print es para imprimir en el monitor serial. Entonces yo pongo serial print, abro paréntesis, CTPSS, cierro paréntesis, punto y coma, para cerrar la línea de programación. No se los he mencionado, pero vean que cada línea del programa tiene que ir comentada, ¿verdad? Ya sabemos cómo comentamos, slash, y podemos ir comentar, y este slash hace que se vea, que el microprocesador no vea lo que está a partir de ahí, y el punto y coma era para indicarle al microprocesador que ya habíamos terminado la línea de programación. Entonces, con serial print, nosotros terminado en LN. Ahora después en el ejemplo, en el simulador, vamos a ver para qué funciona el LN. Entonces, serial print, lo que me imprime es el valor que yo guardé en CTPSS, o sea, que aquí lo que va a imprimir es un 1 o me va a imprimir un 0, dependiendo de lo que yo guardé ahí. Una vez que haya impreso eso, entonces viene y espera ¿cuánto? Ay, nuestro famoso segundo de retardo, ¿verdad? Espera un segundo y se encicla. Entonces vuelve a preguntar cuál es el valor que hay en la patilla 7, lo guarda en la variable CTPSS, toma ese valor y lo imprime en el monitor, se espera un segundo y se vuelve a enciclar. Lee el valor que está en la patilla 7, lo guarda en la variable CTPSS, lo imprime en el monitor serial, se espera un segundo y vuelve a empezar, y ahí se quedaría enciclado. Entonces, en resumen, ¿qué hace este programa? Este programa lee el valor que está en el pin 7, lo imprime por el monitor serial. Repito, entonces, eso es lo que haría este programa, leer el valor que hay en la patilla 7. ¿Por qué de entrada? Porque yo la declaré de entrada, y aquí, entonces, al declararlo de entrada, simple y sencillamente, lo que tengo que hacer es guardarlo e imprimirlo. Eso es lo que debería hacer este programita. Ahora, veámoslo acá. Aquí yo tengo un pequeño detalle aquí está explicado otra vez el programa. Entonces vamos a regresarnos, perdón, aquí es donde tengo que regresarme un segundito para explicarles, pues yo les dije que iba a regresar a esta, ok, aquí. Entonces, ¿qué pasa? A la hora de configurar una entrada, yo lo que hago es lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Fíjense que aquí yo tengo, vamos a poner, digamos, yo aquí tengo las entradas, el pin 7, ya lo ven aquí, el pin 6 y el pin 5. Entonces este es el 7, este es el 6 y este es el 5. Los tengo configurados como entradas, ¿verdad? Como entradas. Entonces, esta entrada de aquí, esta entrada que está acá, simple y sencillamente lo que necesito es lo siguiente. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿cómo vamos a conectar esta cosa que está aquí? Ojo, ¿cómo vamos a conectar esto? Entonces, esto me voy a ir aquí a más adelante para que tengan la imagen ahí. Voy a venirme para acá, nos venimos a esta última que está en blanco y lo vemos aquí. Entonces, imagínense ustedes, ahora esto va a ser una entrada, ¿verdad? Entonces yo tengo el pin 7 como entrada. Entonces ese pin yo lo voy a conectar a una resistencia. Esta resistencia normalmente tiene que ser de 220 ohms. Y lo voy a conectar a un interruptor. Ahora, este interruptor lo que tiene es la siguiente característica. O sea, aquí es un interruptor de esta forma. Ok, aquí yo lo tengo en... aquí yo puedo hacer dos cosas. Vamos a hacer otra cosita aquí. Entonces, aquí, si yo la voy a conectar de forma directa al Arduino, entonces tengo la entrada del pin, aquí más bien, vamos a redibujarlo para no enredarnos. Tengo la entrada 7, ok, tengo una entrada, ¿verdad? Ok, esta entrada viene de algún lado. Entonces, esta entrada va a ir a dar al pin 7. Entonces, yo tomo el valor de entrada que viene de algún lado, porque yo le tengo, esa entrada tiene que venir de algún lado. Lo hago pasar por una resistencia de 220 ohmios y de aquí iría al pin 7.
y de aquí iría el pin 7. Entonces, ¿qué es lo que hace esta resistencia? Esta resistencia limita la corriente de entrada. ¿Por qué? Porque si aquí yo tengo mi Arduinito y aquí tengo el montón de pines del Arduino, ¿verdad? Y este es el pin 7, este sería el pin 6, ¿verdad? Y este sería el pin 8. Si este es el pin 7 y yo voy a meter un dato aquí, tengo que tener cuidado, uno, de que la entrada no supere los 5 voltios, porque si no, recuerden que la quemé. Y dos, tengo que limitar la corriente de entrada, porque también la puedo quemar. Entonces, de esa forma, con esta resistencia, nosotros vamos a limitar esa entrada. Más adelante vamos a ver que hay dos formas de conectar esta resistencia que se llama push down, arriba, abajo, push down. Entonces, esta resistencia, por ahora lo que tenemos que saber es que cuando yo traigo un dato de afuera, no tiene que superar más de 5 voltios, y además vamos a poner una resistencia siempre antes pegada a la patilla para que esta resistencia nos limite que la corriente de entrada. Esa es una situación. La siguiente es, ahora si yo lo único que quiero es tener un dato de prueba en las entradas del Arduino, para en este caso hacer el ejemplo como el que vamos a hacer ahora, entonces aquí yo tengo la patilla 7, entonces lo que yo hice fue conectar un interruptor, pero es un interruptor de 2 movimientos. Entonces, de la patilla 7 sacamos a una resistencia, ¿verdad? Igual para evitar cualquier torta ahí de quemarla. Entonces, este interruptor aquí va a ir a, si tengo el interruptor, el S1, entonces aquí va a ir un extremo a VCC, que son 5, tiene que ser 5 voltios para no quemar la entrada, y hay otra patilla aquí que iría a GND o a tierra, ¿verdad? GND o a tierra, o al menos, que sería lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este interruptor está en esta posición, entonces yo le estoy metiendo a la patilla 7 5 voltios, pero si yo tomo este interruptor y lo paso para acá, le estoy metiendo a esta patilla 0 voltios, cualquiera de los dos. Entonces, para arriba 5 voltios, para abajo 0 voltios. Entonces, yo le estaría metiendo a esta patilla un 1 o le estaría metiendo un 0. Entonces, eso es para tener un dato de prueba, que es la idea de esto que tenemos aquí. O sea, esta es esa idea. Yo aquí lo único que quiero es un dato de prueba, vamos, la patilla 7, para probarles a ustedes que este programa funciona. Entonces, y recuerden, aquí está el cuerpo. ¿Por qué? Porque recuerden que en este cuerpo del programa lo que voy a hacer es leer la entrada 7, tomo esta entrada, la imprimimos, ¿verdad? Imprimimos esa entrada y después me vuelvo a ciclar. Entonces, estos interruptores que están aquí están conectados de esta forma, como yo se los acabo de describir aquí, para que cuando yo accione el interruptor, entonces a la patilla 7 le voy a ingresar un 1 o le voy a ingresar un 0 para que podamos observarlo ahí en la parte del monitor. Pero entonces ahora me voy a ir a la parte de simulación para poder ver aquí el programa. Ok, aquí tenemos este asunto. Entonces, si vemos, simple y sencillamente, ¿qué vamos a tener aquí? Aquí tenemos lo siguiente, véanlo ustedes. Tenemos aquí el encabezado del programa, ¿verdad? Ya sabemos, ahora que tenemos aquí el ciclo void setup, ya este es el entorno de programación. Yo descargué el programa y entonces vemos aquí cómo yo estoy activando el monitor serial y estoy activando el pin mode. Vemos aquí en el void loop, aquí es el lazo, simplemente que otra vez yo hago aquí que el CTPSS, la variable CTPSS es de carácter entera, y estoy leyendo aquí a la patilla número 7, que es esta que está aquí, ¿verdad? Es con este interruptor que yo voy a leer la patilla número 7. Después de eso lo voy a imprimir. Aquí vean que estoy usando serial con mayúscula .println y entre paréntesis CTPSS. ¿Por qué? Porque lo que voy a imprimir es el valor que se guardó en esa variable. Y por último voy a esperar un segundo antes de que se encicle. Entonces vamos a activar el código aquí. Ok, esto que está aquí, ojo, muy importante, voy a borrar, aquí dice borrado. Esto que está aquí es el monitor serial, esta pantalla que se ve aquí, repito, esta pantalla.
esto me quedó ok. O sea, esta pantalla que está aquí es el monitor serial. En el simulador aparece así. Si nosotros lo tuviéramos conectado la placa en físico a una computadora en físico, esto sería el monitor de la PC, y esto es lo que yo voy a ver aquí, la información. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La idea es la siguiente. La idea es que nosotros, al correr este programa, cuando yo acciono este interruptor, o sea, cuando acciono E7, este interruptor, entonces yo en un momento lo voy a tener en 1 y en otro momento lo voy a tener en 0. Al tenerlo en 1 en 0, entonces la idea es que aquí yo tengo que ir viendo el valor que yo pongo. Si yo pongo un 1, tiene que aparecer aquí un 1. Si yo pongo aquí 0, tiene que aparecer aquí un 0. Entonces esa sería la idea de este programita. Entonces vamos a activar la simulación, y si ustedes ven, aquí empieza a aparecer los ceros. ¿Por qué? Porque este yo lo tengo en 0. Veamos aquí. Entonces, ¿qué pasó aquí? Empiezan a aparecer ceros. ¿Por qué? Porque este interruptor cuando está aquí es 0, y cuando está acá es 1. Es 1. Entonces vamos a fijarnos que si lo tengo para allá es 0, y que cuando yo lo acciono para acá le voy a poner un 1. Entonces aquí vemos que voy a borrarlo, aquí en este borro, y vuelve a aparecer aquí los ceros. Cada 2 segundos él va a leer lo que hay en el pin 7 y lo imprime en este monitor así. Corrámoslo para acá, activé el interruptor, y entonces lo que me aparece aquí es un 1, ¿lo ven? Entonces ahora sí tengo aquí los ceros de cuando yo tenía el interruptor para allá, y ahora tengo aquí los unos de cuando tengo el interruptor hacia la derecha. ¿Por qué? Porque entonces estoy poniendo un 1 o un 0. Entonces vemos que él sí nos está leyendo la entrada, ya nos lee aquí el 1, y si yo lo paso a 0, me va a leer un 0 y me lo va a expresar en el monitor serial. Veamos aquí algo interesante. Voy a reducir esto y veamos algo que yo les dije que les iba a explicar aquí. Observen este asunto. Observen ustedes esta situación. Aquí yo tengo serial print, pero vean entonces que yo lo estoy terminando. Ojo, veámoslo acá. Tengo aquí, ¿verdad? Con LN. Repito, tengo aquí LN. Entonces, perfecto, quedó muy bien. Vamos a ver. Repito, tengo aquí LN. O sea, tengo la palabra print. Vamos a ver qué pasa aquí. Es print. De imprimir, print. Ok. Entonces aquí, si ustedes ven, tengo aquí print, pero yo estoy acompañando a este print de LN. LN quiere decir salto de línea. Entonces, ¿qué pasa si nosotros quitamos ese LN? Entonces vamos a ver qué hace aquí. Vean, me voy a parar aquí, vengo para aquí, ¿verdad? Y voy a retirar ese LN. Ok, ya no tiene, ahora solo me quedó print. ¿Saben? Entonces voy a activar el monitor serial y voy a borrarlo para que no quede nada, y voy a activar la simulación. Ya activé la simulación. Entonces empieza a leer y ya que me va leyendo los ceros, pero ahora me lo hace en una fila, uno detrás del otro. ¿Lo ven? ¿Ven los ceros donde se va acomodando? Si yo pongo 1, entonces me lo va acomodando uno a la par del otro. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá lo que pasa es lo siguiente. Si yo aquí voy a ver un segundito, por favor. Aquí, listo. Si yo aquí en print quito el LN, yo quito el LN, como el LN lo que significa es salto de línea, entonces lo que hace es, va a leer lo que hay imprime el valor que hay en CTPSS, que es 0 o 1, lo ven aquí, 0 o 1, pero lo hace en forma de fila. Ahora, ¿qué es lo que agrega el LN? El LN agrega un salto de línea. ¿Qué quiere decir el salto de línea? Lo que quiere decir es que él lee un dato, imprime un dato y mete como un enter, o sea, salta a las líneas. Entonces lo hace de arriba hacia abajo. Entonces, en algún momento puede ser que yo necesite imprimir mis datos en fila,
o sea, de izquierda a derecha, o en otros datos, puede ser que yo necesite escribir los datos de arriba hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo. Entonces, depende de cómo yo necesite imprimir mis datos en el monitor serial, así va a requerir que yo aquí agregue o no la instrucción LN. Siempre print, repito, siempre print, lo que va a indicar es imprimir. Nada más que yo tendría que escoger si es de derecha a izquierda o si es de arriba a abajo. Aquí borro, le voy a volver a agregar el LN para que ustedes lo vean. Y entonces, si yo vuelvo a correr la simulación, otra vez empieza el programa a leer el valor que hay guardado ahí, lo pongo en 1 y entonces ahora me va a mandar un 1 porque lo que estoy leyendo es un 1, pero de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Entonces, aquí en resumidas cuentas, ¿qué es lo que nosotros vamos a establecer? Lo que vamos a establecer es lo siguiente. Aquí, hoy, usamos de nuevo el pin mode, nada más que esta vez con input, porque mis datos yo los estoy poniendo de entrada, la vez pasada eran de salida. Pero usamos una instrucción nueva que también va en la función voicesetup, que sería serial.begin 9600. Dijimos que serial era para activar el monitor serial, la palabra begin es para conectarlo, para encenderlo. Entonces la frase serial.begin lo que me quiere decir es encienda el monitor serial, ¿verdad? Encienda el monitor serial. Y este número que está aquí es la velocidad con que va a transmitir información. En este caso son 9600 bits por segundo. Yo siempre tengo que indicar una velocidad aquí, y la que vamos a usar por ahora es esa, 9600 bits por segundo. Entonces ya tenemos que, sabemos que en la función voicesetup van a ir dos cosas: la declaración si los pines son de entrada o salida, y además en este caso, cuando quiero encender, activar el monitor serial, lo hago con serial.begin, paréntesis 9600, cierro, y eso también va en voicesetup. Y además, tenemos aquí que estamos utilizando hoy otra frase, otra palabra clave, que es digital read, que es para leer. ¿Cómo la uso? Digital read, entre paréntesis, el número de pin que quiero ir a leer. En este caso, el pin 7 es una entrada. Como el pin 7 es una entrada, entonces yo la voy a leer con esta palabra clave, digital read. Esta palabra lo que hace es lee el valor que está en el pin 7 y lo guarda. ¿Pero en qué lo guarda? En una variable. A esta variable yo le tengo que dar un nombre. En este caso yo le di el nombre de CTPSS, pero ustedes le pueden dar cualquier otro nombre. Entonces, aquí, este nombre de variable también le tengo que poner un tipo de variable. Ese tipo de variable, en este caso, en el caso que nosotros tenemos aquí, el tipo de variable es entera, pero pudo haber sido de otro tipo, pero es entera. Entonces, ¿cómo podríamos resumir esta instrucción? Esta instrucción sería tipo de variable, nombre de la variable igual digital read, número de pin. Entonces, ¿cómo lo explicaríamos nosotros? Explicaríamos que digital read lee el dato que esté en el presente o entrando en este pin. Una vez que lo haya leído, lo guarda en la variable que se llama, en este caso, CTPSS, y que es de tipo entero. Ojo, viene de nuevo y usamos otro término nuevo, que es serial print, paréntesis, abro paréntesis, cierro paréntesis, serial con s.print. Ahora, serial print lo que hace es imprimir, ¿dónde? En el monitor de la computadora. Este es el simulacro del monitor. Entonces, lo que hace es que nos va a imprimir el valor que está entrando, en este caso al pin 7, porque es el número que yo escogí, pero puede ser cualquiera de los 14. Ok, entonces con serial print, entre paréntesis CTPSS, lo que me imprime es el valor que yo guardé en CTPSS. ¿Cuándo hice eso? Cuando ejecuté esta instrucción de leer lo que hay en el pin 7 y guardarlo en esta variable. Entonces aquí lo que va a aparecer es el valor de la variable, que vimos que podía ser 0 o que podía ser 1, dependiendo de qué, de la posición de este interruptor, si está en 0 o está en 1. Muy bien, ahora, además,
En realidad la palabra clave aquí es serial print. Puede ser que yo lo acompañe de la terminación LN o no. Si lo acompaño con LN, él imprime de arriba hacia abajo. Si no le pongo LN, print por sí sola me imprime de izquierda a derecha todos los datos. Y por último, de nuevo nuestra función delay. ¿Para qué? Para que una vez que él imprime, espera un momentito y vuelve a leer el dato y vuelve a imprimirlo, y de esa forma genera el lazo de ciclo infinito que es el void loop. Entonces, por último, volvamos a simular el circuito. Aquí está en 0, me imprime 0, lo paso a 1 y me muestra un 1, mostrándonos que el programita es cierto. O sea, este cuerpo del programa que está aquí sí hace lo que nosotros dijimos, lee el valor que se activó aquí a través de este interruptor y que entró al pin número 7. Esta instrucción digital read, ¿qué es lo que hace? Aquí adentro en algún lado hay una posición de memoria que se llama como CTPSS. Entonces, esta palabra digital read, ¿qué hace? Toma el valor que está aquí y lo guarda ahí adentro. Después, serial print lo que hace es simple y sencillamente, repito, serial print. ¿Qué hace serial print? Lo que hace es toma lo que yo guardé aquí, o sea, toma esta variable y la imprime ¿dónde? En el monitor. ¿Qué imprime? El valor que guardó. Puede ser 0 o puede ser 1. Nos esperamos un segundo y volvemos a empezar el asunto de leer el valor, guardarlo en la memoria, imprimir ese valor, leer el valor, guardarlo en la memoria, imprimir ese valor, y ahí se quedará hasta que yo la pueda sacar de ese ciclo infinito.